a tratar de poner paños fríos a esta temperatura que de pronto se desborda, que pensamos que después de ayer todo iba a estar mucho más tranquilo, el mar en calma, pero jamás creímos que los resultados iban a ser así como ya los conocemos. Yo hablo de 0.5% y han salido algunos fujitrolas a decirme, no, 0.45, ¿qué? 0.4, 0.5, nada va a cambiar, señores, por ese mínimo, porque de eso se trata la explicación que ha dado Mariano Cucho y la razón por la cual nos ha pedido tener algo de paciencia. Todavía no podemos hablar de PPK como presidente, no podemos decir que Keiko Fujimori es la ganadora, pero sí podemos evidentemente analizar la coyuntura y lo que podría suceder eventualmente en cualquiera de los dos gobiernos. Y para eso estoy con Javier Torres y con Juan Carlos Valdivia, ambos analistas políticos. Gracias por venir. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿ustedes creen que esta tendencia, esta proyección, se han utilizado tantos términos complicados, pueda cambiar, pueda revertirse? Es decir, que de aquí a las próximas horas Keiko pase a estar en mejor posición que la que ahora, en la que ahora está Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de la pequeña diferencia. Yo lo dudo, ¿no? Yo creo que la tendencia se va a mantener. Puede que termine en una diferencia de 0.5, 0.4, 0.6, pero yo no creo que se vaya a revertir, ¿no? Lo que falta es muy poco, falta sobre todo el voto en el extranjero, aparte de las actas que ya explicó Julio César el proceso, pero el voto en el extranjero no va a revertir la tendencia que se mantiene hasta el momento, ¿no? Y el resto de votos es votos de la Amazonía, donde en algunas regiones ha ganado PPK y en otras ha ganado Keiko, entonces se van a neutralizar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantener la calma, ¿no? No hay que echarle leña al fuego y hay que esperar con paciencia los resultados finales, porque yo creo que la OMP, a pesar de las críticas que se le están haciendo, está haciendo su trabajo. Sí, no, de acuerdo. Y algo que, de hecho, Keiko Fujimori, la gente que la acompaña, ¿no?, los integrantes de Fuerza Popular, jamás imaginaron es que iban a vivir una situación como esta, porque hasta hace una semana había una diferencia, hay empresas encuestadoras que le daban 5 o 6 puntos porcentuales por encima de PPK. Los principales errores de Fuerza Popular. Yo creo que el principal error ha sido permitir, en una campaña tú sostienes una historia en la cual tú vendes tu proyecto, ¿no? O con una historia con la cual atacas al contrincante, ¿no? Entonces, desde el lado de PPK se construyó esta historia, o se vendió la historia de la democracia versus la corrupción, ¿no? Y uno la escuchaba, pero le hacía falta algo, ¿no? Y ese algo ha sido el audio de Klimper y donde participan, en fin, ¿no? Entonces creo que eso le permite anclar la historia con la realidad, que tenga un correlato. Y por lo tanto, entonces, cuando tú hablabas ya de democracia versus corrupción, Montesinos y todo esto, tú dices, perdón, pero sí, efectivamente, mira, acá hay una cosa que algo así como, no, Keiko no tiene por qué cargar con el pasado de su padre, pero ojo, ahora en el presente están sucediendo cosas parecidas a lo que sucedió en los 90s, ¿por ahí va la lectura? Claro, porque lo que tú tenías cuando sale la denuncia de Ramírez era la DEA acusa. Esa denuncia lo manejaron, digamos, de alguna manera, pero cuando sale Klimper y se devela todo el tema del audio, es como que el hecho de Klimper, lo del USB, confirma ante la opinión pública que Ramírez era culpable. Porque sales a defender a alguien que tú dices que es inocente, queriendo desacreditar al que ha dado el testimonio cuando tú siempre has dicho que es inocente. Entonces, y eso además evoca los peores momentos, pues, sobre todo de la segunda década del fujimorismo, el control de la prensa. Entonces, es un poco lo que dice Juan Carlos. El relato adquiere verosimilitud y la gente dice, ¿no? Es el mismo fujimorismo de siempre, porque es lo mismo. Porque, por ejemplo, el tema de Ramírez, a la gente no le impactó cuando dijeron que está lavando plata de Keiko. Cuando la DEA hizo Keiko no está ni investigar ni nada, el asunto muere. Entonces tratan de voltear el foco hacia Ramírez, pero Ramírez no existe. No era una persona conocida, pero no era una persona que tú dijeras... De hecho, le hizo mucho peor, mucho más daño a Keiko Fujimori el tema del audio y del candidato a su vicepresidencia.
Klimper que lo de Joaquín Ramírez, pero porque el reportaje que sale a denunciar esto no tenía ese factor, ese elemento, digamos, probatorio de que efectivamente estaba siendo investigado Joaquín Ramírez, porque además en el comunicado de la DEA dicen, la señora Keiko Fujimori no está siendo investigada, nunca lo estuvo, a Joaquín Ramírez no lo mencionan, pero te dejan la duda, podría como que no, luego sale Ojo Público con República diciendo sí, está siendo investigado, y allí ya la gente, digamos, como que se convence de lo que parecía ya o era prácticamente algo absolutamente real, pero bueno. Claro, lo que pasa es que además las denuncias no tienen un impacto inmediato en el voto. O sea, no es que sale una denuncia y tú cambias tu voto, sino que las denuncias se van sedimentando y entonces la opinión va cambiando conforme tú tienes una portada, 2 días de portada, 3 días... Y permiten construir estas historias, ¿no? Claro, Estas historias que tú transmites en tu elección, ¿no es cierto? O sea, yo soy el bueno, los otros son los malos, entonces permiten que esas historias tomen fuerza. Cuando el caso se estaba como diluyendo, aparece el tema de Klimper y entonces la gente dice, acá hay una conexión. Pero ese es el efecto. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, también, digamos, el contrincante o la contrincante, Keiko Fujimori y compañía, empezaron a mencionar el candidato a la primera vicepresidencia también de Peruanos por el Cambio, tiene más de 50 denuncias o 48 en Moquegua, en la época que era presidente del gobierno regional, y bueno, Vizcarra salió, automáticamente respondió, dijo que eran denuncias que no habían sido judicializadas, pero la gente se pudo haber quedado con el rollo de denuncia, corrupción, y no sucedió. Porque no tenía asidero, no tiene como, al final se presentó el abogado del gobierno regional, y si hubiera tenido una presentación más o menos con cierta lucidez, uno hubiera dicho, bueno, sí o no. Pero este señor no sabía ni explicar cuál era el expediente 1, el expediente 2, si había acusación o no. ¿Cómo será la acusación contra Vizcarra, que ha sido tan armada, que Vizcarra, o sea, PPK ha sacado 70 y pico % en Moquegua? Si hubiera pues algo consistente en Moquegua respecto a Vizcarra, obviamente esto afectaría la votación de Pedro Pablo, ¿no? No, y Pedro Pablo Kuczynski de hecho no hubiese llegado donde lo vemos ahora si no fuese por estas adhesiones, colaboraciones que ha venido recibiendo, pero sobre todo la de Verónica Mendoza y el Frente Amplio, porque hay que recordar que ella quedó en un muy buen lugar en la primera vuelta cuando nadie se imaginó que, digamos, una candidatura de izquierda pudiese calar tanto. ¿Tienes duda? ¿Por qué? Porque en realidad desde que se acaba la primera vuelta, ya las encuestas mostraban un país dividido en dos, ¿no? Sin que Verónica Mendoza siquiera estornudara, ¿no? Pero ese voto de Ayacucho, ese voto de Cajamarca. Todo eso estaba definido ya a partir del día siguiente de la primera vuelta. Claro, pero ahí es que estamos hablando de porcentajes, ¿no? Pero había un voto nulo y blanco y algunos indecisos. En términos de porcentajes en las encuestas sí tú veías eso, pero claro, era descontando el nulo blanco, que prácticamente el nulo ha desaparecido, ¿no? Entonces yo sí creo que ha habido un efecto, es muy claro en el caso de Puno, porque estas denuncias contra Vizcarra además tienen que ver con el conflicto que tienen por límites con Puno, o sea, no era un tema de tráfico de tierra, es un conflicto limítrofe. Entonces yo creo que en el caso de Puno, en el caso de Cusco, sí ha inclinado la balanza claramente el respaldo el llamado de Verónica Mendoza, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo es que en el caso de Cajamarca, además es bien interesante, porque ahí el MAS, que es el partido de Gregorio Santos, llama a votar por PPK. Gregorio Santos llama al viciado y al día siguiente el gobernador regional, en una declaración, desmiente a Boyo Santos. Así es. Y entonces al final es interesante porque en ese caso no es el llamamiento del líder, sino de un aparato político que funciona en Cajamarca. Es increíble lo que pasó en Cajamarca. Cuando ayer veíamos los resultados, es diferente a lo de Verónica, donde es claramente el mensaje de ella que genera una reacción en un sector del electorado. Pero, o sea, digamos, ya eso estaba descontado, como se dice normalmente. O sea, si tú ves la secuencia de encuestas, las secuencias de encuestas van empate, en algunas sube Keiko medio punto arriba y en otras sube PPK medio punto arriba, pero siguen empates y ajustados. O sea, se diferencian en el momento del debate de Piura.